El Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Ignacio de Loyola. Ruega por nosotros. La meditación que nos propone ahora San Ignacio es la de los pecados propios. La encontramos en el punto número 55, desde el punto 55 en adelante. Número de párrafo 55. Hasta el 63. Nos hizo considerar los tres pecados: el pecado de los ángeles, el pecado de Adán y Eva, el pecado de un hombre cualquiera, para compararlos con mis pecados. Y ahora propiamente vamos a meditar sobre estos pecados propios, mis pecados. Lo propone también con la misma estructura de meditación, empezando por la oración preparatoria, que recuerden que la tienen siempre en el número 46 de los ejercicios. Después, la misma composición del lugar, que es la del final del párrafo 47, que será ver con la vista imaginativa y considerar que mi alma está encarcelada en este cuerpo sujeto a corrupción, y todo el compuesto en este valle como desterrado entre brutos animales. Digo, todo el compuesto de alma y cuerpo. Imaginarlos. La petición que queremos hacer. Punto 48. Pedir lo que quiero. Será aquí pedir crecido e intenso dolor y lágrimas de mis pecados. Crecido e intenso dolor y lágrimas de mis pecados. Lo pedimos como una gracia. Lágrimas que, entiéndase, pueden ser lágrimas, materialmente hablando, lágrimas internas, ¿no? Dolor por mis pecados. Y trae 5 puntos esta meditación. Ustedes después, cuando la hagan, durante la adoración, podrán ir siguiéndolos en el momento en que hagan la meditación. El primer punto es el proceso de los pecados. Es a saber, dice, traer a la memoria todos los pecados de la vida, recordándolos de año en año, de tiempo en tiempo, para lo cual aprovechan 3 cosas. La primera, mirar el lugar y la casa donde he habitado. La segunda, el trato que he tenido con otros. La tercera, el oficio en que he vivido. Simplemente nos pone ejemplos de aspectos de nuestra vida para que hagamos una visión global. Esto no es un examen de conciencia. En esta meditación no se hace el examen de conciencia propiamente, eso lo haremos después. Es una visión global de nuestra vida pecadora, ¿no? Como cuando uno extiende una tela, un mantel lleno de manchas, ¿no? Y ve así de forma general las manchas, las tantas manchas. Segundo punto, dice el ponderar los pecados, mirando la fealdad y la malicia que cada pecado capital cometido tiene en sí mismo. Ponderar. Ponderar significa pesar, valorar. Ponderar los pecados. Es decir, ¿qué significan? ¿Qué son? Y el pecado es una desobediencia infinita. Porque como dijimos antes, dice Santo Tomás que el pecado mortal es grave ofensa a Dios, y como la ofensa se mide por la persona ofendida
y la persona de Dios es infinita, el pecado es una ofensa, en cierto modo, infinita, dice Santo Tomás. En cada pecado nuestro resuena el grito de los ángeles, no serviremos. En cada pecado nuestro está el orgullo de Adán. Pero el problema es que estamos en tiempos en que está de moda el relativismo. Todo es relativo. Cada uno tiene su verdad. Cada uno ve las cosas con una visión propia y personal basada en sus gustos, en su educación, en sus intereses. No solamente se hace difícil para quienes así piensan lograr comprender adecuadamente lo que piensan los demás, sino que es imposible lograr un acuerdo, puesto que propiamente no hay entonces verdad objetiva, válida y obligatoria para todos. Y así se empiezan a demoler los principios religiosos, los criterios morales por los que nos regimos. Y la víctima de este aplastante ataque se sumerge en una auténtica depresión intelectual. El relativismo es el cáncer fatal que carcome la cultura contemporánea. No se aceptan verdades absolutas. Cada cual tiene su verdad. Entonces es fundamentalista el que mantiene con firmeza la verdad de la fe. Es fundamentalista. Fanático. El hombre entonces se hace Dios. Se hace Dios, porque es Él el que decide lo que está bien y lo que está mal. Esto para vos estará mal, pero para mí está bien. ¿Quién decide lo que está bien y lo que está mal? El pecado de Adán. Seréis como dioses. Y por eso el relativismo lleva al ateísmo. Al perderse el sentido de Dios, se pierde el sentido de la gravedad, la falsedad, maldad y fealdad del pecado mortal. Decía San Juan Pablo Magno, el problema del mundo actual es haber perdido el sentido del pecado. Ese es el problema del mundo actual. El problema del mundo actual no es el hambre, ni la pandemia, ni siquiera las guerras. El problema del mundo actual es haber perdido el sentido del pecado, que justamente es la causa del hambre, de las enfermedades y de las guerras. En este sentido se escucha de todo, ¿no? Algunos que dicen que el pecado mortal es imposible de cometer. Bueno, para llegar a ser un pecado mortal, no. Esto, pecados pequeños, menores. Se dice que el pecado es una equivocación. Una equivocación. Y se dice así, ¿eh? Yo he escuchado en alguna misa en el planeta Saturno, una vez, que el sacerdote dice, pidamos perdón al Señor por nuestros errores. Yo por mis errores le pido perdón a la profesora de lengua y literatura, por los errores de ortografía. No estamos hablando de equivocaciones, estamos hablando de pecado. No se quiere decir la palabra, ¿eh? Es pecado decir pecado. Es muy fuerte, es muy fuerte. La cepa marxista dirá que el pecado es la falta de solidaridad con el hombre. Eso es pecado. Quienes están dentro de la teología de la liberación dirán sinónimamente que es la ausencia de fraternidad. Eso es el pecado, la ausencia de fraternidad.
para los tercermundistas, es la injusticia que nos oprime. El problema del mundo actual es haber perdido el sentido del pecado, dice Juan Pablo II. Y esto nos toca a nosotros, ¿eh? Estamos hablando de ateos, cristianos incluso, que ya hay cosas que no consideran pecado. Bueno, antes no había relaciones prematrimoniales, pero ahora sí. ¿Qué significa eso? No, ahora, hijo, hermano, todos lo hacen. Todos lo hacen. ¿Qué significa todos lo hacen? O sea, una cosa que está mal pasa a estar bien simplemente porque un montón de gente la hace. ¿Cuál es el criterio? Lo que está mal, está mal. Lo haga uno, lo hagan 1.000.000, no lo haga ninguno. Lo que está mal, objetivamente hablando, está mal. Pero hay mucha confusión hoy en día, ¿eh? Mucha confusión, al punto que hay gente que llega al confesionario a confesarse algo y el sacerdote le dice, pero eso no es pecado. ¿Quién te dijo que eso es pecado? Y ahí llega. Y hay mucha gente, muy buenos cristianos, que tienen ese olfato espiritual para darse cuenta y te dicen, yo me confesaba en tal lado, pero cuando ya me empezaron a decir que eso no era pecado, fui a buscar otro confesor. Porque yo no necesito que me digan que eso no es pecado. O sea, el que está enfermo va al médico, necesita que el médico le diga la verdad. No que le diga, anda, querido, está todo bien, tomate una cerveza, andate de vacaciones, se está muriendo de una enfermedad terminal. Y no se habla de esto, ¿eh? Yo me he topado con muchas personas jóvenes que te dicen, a mí nunca nadie me dijo que esto era pecado, que era pecado mortal. A mí nadie me lo dijo. O sea, hoy en día se vive en concubinato y en pareja, como se dice, porque mi pareja de acá, porque mi pareja de allá, estoy en pareja, no estoy en pareja. ¿Pero qué somos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Las parejas son parejas de animalitos, que se aparean acá y se aparean allá. Nosotros no somos animalitos. La pareja de turno, ¿qué es eso? Y no estoy hablando de gente que no cree, no estoy hablando de gente que, esos que viven en el pecado, lejos de Dios. No, estoy hablando de católicos, apostólicos, romanos. Que se han convencido de que esas cosas ya no son pecado. Porque así se lo han enseñado, además. Son más culpables quienes lo enseñan, ¿no? Y entonces ya tenemos la conciencia anestesiada en esos casos. Anestesiada, impermeable. Dice Juan Pablo II, el hombre contemporáneo experimenta la amenaza de una impasibilidad espiritual y hasta de la muerte de la conciencia, dice Juan Pablo II. Y esta muerte es algo más profundo que el pecado. Es la eliminación del sentido del pecado. Esto corresponde a lo que Cristo ha llamado pecado contra el Espíritu Santo. Por eso va a decir, hoy día muchos arriesgan terriblemente su eternidad. Y dice, la primera expresión fundamental de coherencia, es la lucha contra el pecado, es decir, el esfuerzo constante y aún heroico de vivir en gracia. Vivir en gracia. Ya ni de esto se habla. No se habla de pecado, no se habla de lo que es vivir en gracia.
Confesarse. Y resulta que, en definitiva, es lo único importante, porque yo puedo ser muy activo en la parroquia y estar en todos los grupos habido y por haber, y estar en Cáritas, y estar en la misión, y estar en la Legión de María, y estar en los scouts, y organizar la liturgia y la pastoral, y soy un crack. Yo en pastoral, en liturgia, en todo. Yo en las misiones, organizo todo. Resulta que no me confieso, no voy a misa, vivo en pecado. ¿Pero de qué sirve todo eso? ¿Qué somos? ¿Qué? Es una payasada. ¿Por qué no nos hablan de esto? Así me dicen muchas veces a mí después de los testimonios, cuando yo hablo de los cristianos perseguidos, de lo que sufren los mártires, por no renegar de Jesucristo, por no traicionarlo, dar incluso su vida antes que cometer un pecado de apostasía, que no van a cambiar la vida eterna por unos años más acá en la tierra y por eso elegir el infierno, o sea, cosas que, palabras que, chicos, hay gente que se queda, ¿qué? ¿Cómo? Pecado, infierno, y más de una vez me lo han dicho, sobre todo los jóvenes, ¿por qué nadie nos habla de esto? Es que no queremos que la gente se nos vaya. No queremos que la gente se nos vaya. La iglesia está llena y el padre tiene que predicar y predica del infierno, del pecado mortal que se tiene que confesar y la misa siguiente va a tener un cuarto de la feligresía. ¿Es así? Lo que pasa es que los otros 3/4 vienen a pasarla bien un rato. Que vayan a la plaza. Hablamos de resurrección, nos gusta hablar de resurrección, no tanto, a mí me lo han dicho así directamente, no, hermano, no tanto, cruz, sufrimiento, dolor, muerte, resurrección, Cristo resucitó, misericordia, Dios es misericordia, pero para que haya resurrección tiene que uno primero morir, ¿no? O sea, nadie resucita si no se murió, es lógico, ¿no? Y para que haya misericordia, tiene que haber miseria. La miseria del pecado. Si yo niego el pecado, niego la misericordia. Tercer punto, dice San Ignacio. ¿Quién es el pecador? Mirar quién soy yo, disminuyéndome, por ejemplo. Primero, ¿cuánto soy yo en comparación de todos los hombres? ¿Qué son los hombres en comparación de todos los ángeles y santos del paraíso? Mirar qué es todo lo creado en comparación de Dios. Pues yo solo, ¿qué puedo ser? Mirar toda la corrupción repugnante de mi cuerpo, dice San Ignacio. Mirarme como una llaga y postema de la que han salido tantos pecados y tantas maldades y pus tan asqueroso. Palabras de San Ignacio de Loyola. Y nos puede pasar de decir, bueno, yo tampoco he cometido grandes pecados, digamos. Tampoco, digamos, siempre fui practicante desde chico, digamos, me educaron en la fe, he tratado. Tampoco es que, digamos, yo no me identifico mucho con esto, ¿no? Porque, bueno, ahí está hablando de los grandes pecadores que se han mandado cada uno y que han estado lejos de Dios y que, yo, digamos, más o menos, la vengo piloteando más o menos, yo, digamos. Dice Santa Teresita, no tengo ningún mérito por no haberme entregado al amor de las criaturas, ya que solo la misericordia de Dios me preservó de hacerlo. Reconozco que sin Él habría podido caer tan bajo como Santa María Magdalena.
Y las profundas palabras de nuestro Señor a Simeón resuenan con gran dulzura en mi alma. Lo sé muy bien. Al que poco se le perdona, poco ama. Pero sé también, escuchen esto, sé también que a mí Jesús me ha perdonado mucho más que a Santa María Magdalena, pues me ha perdonado por adelantado, impidiéndome caer. Cuarto punto, ¿quién es Dios? Considerar quién es Dios, contra quién he pecado, según sus atributos, comparándolos con sus contrarios en mí, su sabiduría comparada con mi ignorancia, su omnipotencia con mi debilidad, su justicia con mi iniquidad, su bondad con mi malicia. Quinto punto, exclamación llena de admiración y con crecido afecto, recorriendo una a una todas las criaturas, cómo me han dejado con vida y conservado en ella. Los ángeles, siendo como son espada de la justicia divina, cómo me han sufrido y guardado y rogado por mí. Los santos, cómo se han puesto a interceder y rogar por mí. Y los cielos, sol, luna, estrellas y elementos, frutos, aves, peces y animales, y la tierra, cómo no se ha abierto para sorberme, creando nuevos infiernos para siempre sufrir en ellos. El fruto de esta meditación no es la desesperación, la angustia, el desánimo. Todo lo contrario. Es admirarnos y maravillarnos de la misericordia de Dios. Dijo Jesús a Santa Faustina, número 723, cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia. Número 1728, escribe, soy santo, 3 veces santo, y siento aversión por el menor pecado. No puedo amar al alma manchada por un pecado, pero cuando se arrepiente, entonces mi generosidad para ella no conoce límites. Mi misericordia la abraza y justifica. Persigo a los pecadores con mi misericordia. Persigo a los pecadores con mi misericordia en todos sus caminos, y mi corazón se alegra cuando ellos vuelven a mí. Olvido las amarguras que dieron a beber a mi corazón y me alegro de su retorno. Di a los pecadores que ninguno escapará de mis manos. Si huyen de mi corazón misericordioso, caerán en mis manos justas. Di a los pecadores que siempre los espero. Escucho atentamente el latir de sus corazones para saber cuándo latirán para mí. Escribe que les hablo a través de los remordimientos de conciencia, a través de los fracasos y de los sufrimientos, a través de las tormentas y los rayos. Hablo con la voz de la Iglesia. Y si frustran todas mis gracias, me molesto con ellos, dejándolos a sí mismos, y les doy lo que desean. Que el pecador, número 50, que el pecador no tenga miedo de acercarse a mí. Me queman las llamas de la misericordia, deseo derramarlas sobre las almas humanas. 975. Ruega por las almas para que no tengan miedo de acercarse al tribunal de mi misericordia, al confesionario. No dejes de rogar por los pecadores. Tú sabes cuánto sus almas pesan sobre mi corazón. Alivia mi tristeza mortal. 1146. Que los más grandes pecadores pongan su confianza en mi misericordia. Ellos más que nadie tienen derecho a confiar en el abismo de mi misericordia. No puedo castigar aún al pecador más grande si él suplica mi compasión, sino que lo justifico en mi insondable e impenetrable misericordia. Escribe, antes de venir como juez justo, abro de par en par la puerta de mi misericordia. Quien no quiere pasar por la puerta de mi misericordia, tiene que pasar por la puerta de mi justicia.
687. Hasta el pecador más empedernido, si reza esta coronilla una sola vez, la coronilla de la Divina Misericordia que Él le enseñó a rezar. Hasta el pecador más empedernido, si reza esta coronilla una sola vez, recibirá la gracia de mi misericordia infinita. Una sola vez. Deseo que el mundo entero conozca mi misericordia. Deseo conceder gracias inimaginables a las almas que confían en mi misericordia. Y cuenta Santa Faustina en el número 1797, dice que un día el Señor entró en su habitación y le dijo: hija mía, ayúdame a salvar las almas. Irás a casa de un pecador agonizante y rezarás esta coronilla, con lo cual obtendrás para él la confianza en mi misericordia, porque ya está en la desesperación. De repente, dice, me encontré en una cabaña desconocida, donde entre terribles tormentos agonizaba un hombre ya avanzado en años. Alrededor de la cama había una multitud de demonios y la familia estaba llorando. Cuando empecé a rezar, los espíritus de las tinieblas se dispersaron con silbidos y amenazas dirigidas a mí. Esa alma se tranquilizó y, llena de confianza, descansó en el Señor. (1059) Dice Jesús: que no tema acercarse a mí el alma débil, pecadora, y aunque tuviera más pecados que granos de arena hay en la tierra, todo se hundirá en el abismo de mi misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.